Pues bienvenidos a este en vivo que estamos haciendo, pues ahora sí que relámpago, porque quiero presentarles a alguien muy especial. Bueno, para los que no me conocen, soy Marce Guerrero, soy parte de Poder y Bienestar 360, cofundadora con Juan Carlos Cadena, y estamos trabajando en hacer entrevistas a personas con quienes nos encontramos y que encontramos cuestiones muy relacionadas a la forma como abordamos a nuestros pacientes o clientes. En un todo, en una completud, o sea, realmente de un 360, ¿no? No solamente por partes. Para muchos de ustedes que ya me conocen, pues saben que soy coach y terapeuta y que utilizo ciertas herramientas, entre ellas Healy. Y a este personaje que tenemos aquí enfrente, Elio Gómez, un fisioterapeuta muy particular, ahorita les va a platicar quién es él y qué hace. Lo conocí en un evento de Healy y me llamó mucho la atención porque vi que andaba uniformado con una playera que decía biorehabilitación. Sí. Y entonces dije, wow, ¿qué es eso de biorehabilitación y cómo es que usas Healy para esos procesos? Entonces, lo poquito que platiqué inicialmente contigo, amé tu postura de poder realmente ver a la persona un 360, ¿no? Sí. Que si llegan porque les duele el codo, vas mucho más allá de solamente darle la aspirina a través del masaje o el vendaje o qué sé yo, realmente vas más a fondo de dónde viene eso, ¿no? Me gustaría mucho, pues, que tú te introduzcas un poquito, quién eres, qué haces, por qué eres un fisio diferente, por qué eres, pues, yo conozco muchos fisioterapeutas, alfabióticos, quiroprácticos y de todo, y nunca había conocido a alguien tan integral como tú. ¿Por qué? ¿De dónde sales? ¿Quién te enseñó? ¿Qué te hizo ser quien eres? Cuéntanos. Bueno, gracias por la invitación, Marce. Nos conocimos, como mencionas, allá en un evento muy grande con Healy. Y pues bueno, soy un fisioterapeuta que aprendió muchos, como cualquier otro, procesos y lo que la escuela nos enseña para poder atender cualquier tipo de lesión. Pero yo me daba cuenta de que algo faltaba y no solamente era como atender al cuerpo. De ahí nace biorehabilitación. Okay. La biorehabilitación es como entender que nosotros somos un todo. Y ese todo es mi cuerpo, que es, o yo lo menciono, la materia. Ajá. Y está integrado como en el concepto de 360 o está siempre sateliteándose con lo que yo estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo y cómo entonces reacciona mi cuerpo, se inflama o le duele. Entonces, biorehabilitación en sí es el concepto de todo lo que pasa en el cuerpo, no solamente físico, sino también emocional. De ahí es que podemos conocer esta herramienta que nos ayuda muchísimo con el diagnóstico, que es Healy. Ajá. Eso es biorehabilitación. De ahí se desprende otro concepto muy importante, que es el de bioreconocerte. Eso me llamó mucho la atención, porque yo también creo que a veces las personas no vivimos la vida de nuestros sueños porque no nos amamos, y no nos amamos porque no nos conocemos. Porque si tuviéramos la apertura de saber quiénes somos hijos de Dios, seres grandiosos, poderosos, pero al final estamos alejados de nuestro poder porque no nos conocemos, no nos entendemos. Entonces, esto de bioreconocerte, o sea, ¿qué es esto de bioreconocerte como tu metodología? ¿Cómo la describirías? Bien, está integrando o está conformando la otra parte que quizá no podemos ver en este primer plano. Cuando me duele, yo puedo identificar qué zona es la que me duele y me la puedo incluso tocar o palpar. Exacto. Eso está directamente vinculado con la biorehabilitación. Y el bioreconocerte es saber por qué o de dónde viene ese dolor, esa lesión. Y tiene un origen. Ese origen no fue ni siquiera porque es quien lo detona, pero no es en sí el golpe, no es en sí la inflamación como tal, sino hay que ver que eso fue lo que lo detonó. Entonces yo tengo como un concepto o un lema que siempre les digo: el cuerpo es el primero en sentirlo y el último en enterarse. Me preguntan, wow, ¿cómo? ¿Qué es eso? Sí, el cuerpo es el que ya somatizó, el que ya le dolió. Exacto. Pero es el último en enterarse del por qué le dolió. Exacto. ¿De dónde viene? O de dónde viene. Ese es el bioreconocerte. Reconocer de dónde viene
Y biorehabilitación es qué es lo que está somatizando o ya se detonó o ya se somatizó o ya duele. Claro. Eso hace un 360. Eso Ok. hace que yo esté consciente de dónde viene e identifico dónde está el dolor. El tratamiento se aplica con todas las técnicas común que se aplican en la fisioterapia, pero al momento de hacer un diagnóstico con una herramienta que es muy buena, entonces podemos ver lo que está pasando Más allá. más allá, más allá que de la lesión en sí. Y cómo se va a atender o cómo se va a tratar. Es muy, muy diferente. Eso es lo que pasa. Wow. Entonces ahí se van como uniendo y me van dando o nos van dando un resultado muy diferente al momento de que vemos cómo evoluciona el paciente. Evoluciona más rápido. Claro. Sí. De hecho, ahorita que dices entender de dónde viene o por qué, a mí me llama mucho la atención y es una de las cosas que me encanta de Healy, ¿no? Que de pronto a la persona le puede doler la cabeza, pero que te duele la cabeza es un síntoma. Entonces, ¿pero por qué te duele la cabeza? ¿Porque te pegaste? ¿Porque no dormiste bien? ¿Porque te gritaste con no sé quién? Porque, o sea, puede haber miles de razones por las que te duele la cabeza y al final el síntoma es el mismo, pero no la raíz de lo que está pasando. Entonces, ahorita que tú hablas de ir a reconocerte, o a reconocer qué fue lo que provocó tal cosa, no sé si sabes que yo estudié medicina neurobiológica, entonces al final con neurobiología es un poco eso, es ayudarle al paciente a, ok, ahorita ya tienes esta situación, ya te duele, ya fuiste al doctor y en muchos casos terminan con nosotros porque es como, ya no podemos hacer nada por ti, ya vete a morir a tu casa casi, ¿no? Entonces alguien les dice, ay, hay una vieja que sabe cosas y llegan contigo como ya, o sea, ya que, ¿no? Y entonces cuando llegan contigo tú les dices, oye, mira, sí, les explicas el proceso, les hace mucho sentido, pero la idea no es, ay, como dejarlos así como que wow, sino más bien la idea es poder que se den cuenta de que cómo están percibiendo ellos la realidad, porque si no, van a seguir generando más de lo mismo. Sí, eso cuando se elabora el expediente se le llama biociclo. Un biociclo es aquello que yo vuelvo a repetir o se vuelve a somatizar. Solo que tiene algunas características que debemos tener en cuenta. Estos biociclos ocurren cada 15 días, cada 30, cada 6 meses y cada año. Entonces ahí es en donde cambia todo lo que tiene que ver con el tratamiento. Si no he solucionado un tema que para mí es importante, mi cuerpo lo va a sentir. O sea, lo va a somatizar. Va a haber un momento en donde va a doler. Y cada zona de mi cuerpo habla. Pero entonces el biociclo, si no lo resuelvo, no lo atiendo, ojo, no solamente físico, porque pueden llegar conmigo y entonces, Elio, ¿me aplicas mi tratamiento? Me duele, me caí, XY, tipo de lesión, sí. Pero esto viene generándose de 15 días atrás. Si no lo resolvemos de lo que está pasando por detrás de bambalinas, por un decirlo, entonces viene en el siguiente biociclo, que es 30 días, a que entonces el paciente en ese lapso pueda sentirse bien y luego cae o le duele de nuevo. Entonces está en una etapa de altibajos porque no se resuelve desde el origen. El siguiente ciclo que cubre los 30 días, si no es resuelto, entonces el paciente dice, ya mejoré, entre comillas. Pero si no se fue a la raíz del tratamiento, con la ayuda del expediente que nos arroja el equipo, entonces se repite el 6 meses. Se vuelve a repetir. Tiene otros como escenarios, pero la zona vuelve a activarse. O sea, puedo vivir otra situación delicada, puedo entender algunas cosas que me están sucediendo, pero no tengo la solución. Entonces, dentro de 6 meses vuelve esa zona en específico a inflamarse o a doler. Wow. Si no se resuelve, entonces mejora el paciente, cree o piensa que sí, ya se siente bien o que ya no hay esa molestia. Y si no lo resuelve y alguien lo detona o esta situación se vuelve a presentar, en un año vuelve y entonces es ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo. Lesión tras lesión, tras lesión, tras lesión. No está resuelto. Se le da una como
Sí, una aspirina, porque sí funciona el tratamiento, sí le puede quitar el dolor un ultrasonido, eso es su función. Físicamente funcionan muy bien, los electrodos funcionan muy bien, cualquier tratamiento de la rehabilitación en sí funciona. Pero aquí es el tema de los biociclos. Y eso, la biorehabilitación es lo que atiende, los biociclos, para poder ir sanando de raíz o del origen y que ya no se vuelvan a repetir. Exacto. Ahí entra bioreconocerte. Porque entonces primero reconoces la situación, reconoces cuál es el dolor, reconoces que algo te hace falta o no lo has puesto como en marcha o te cuesta trabajo hacer un patrón aprendido de toda tu vida porque así fuiste educado o porque así lo has tratado de resolver y se te quita el dolor, pues nada. Otra vez. Otra vez, ahí es el bioreconocerte. Hay un doctor, el otro día estábamos viendo, Juan Carlos y yo, bueno, no sé, creo que fue un podcast, y decían algo así como que no hay una enfermedad física que no sea una enfermedad mental, primero, y mental emocional, porque al final el cuerpo lo único que hace es manifestar lo que estuvo en algún momento en la mente, o pues este patrón que traes heredado de cómo ves la vida, o cómo resuelves, o cómo enfrentas, o cómo por miedo no sueltas eso que te hace daño, cuántas personas se quedan en relaciones terribles, desastrosas, ¿no? En donde les pegan, viven abuso de diferentes maneras, pero ahí siguen, y entonces de alguna u otra manera el cuerpo manifiesta ya cuando ya no puede más, pues, cómo realmente es de verdad ir a ver qué está ocurriendo, pues, realmente más allá de la manifestación física, ¿no? ¿Dónde está? Mi pregunta contigo sería, ¿qué haces en el bioreconocerte? ¿Haces una especie de terapia en donde confrontas al paciente para ir hacia atrás? No sé si uses hipnosis, ¿qué haces? Sí, aquí hay algo muy interesante y una vez elaborando el expediente, que es meramente físico, entonces al momento de hacer el diagnóstico y tocar o manipular una zona en específico, de ahí hay que hacer algunas anotaciones porque todo nuestro cuerpo está hablando. Entonces, una vez que se reconoce cuál es la zona afectada y la estructura y quiénes están involucrados. O sea, si es una rodilla, hay ligamentos y hay meniscos. Pero dentro de los meniscos o dentro de los ligamentos hay internos o externos. Entonces eso nos va dando o me va dando como muchos diagnósticos de qué tan profundo está. No la lesión, sino a dónde hay que ir. Wow, así es. Entonces esto nos abre el escenario para que entonces el paciente poco a poco, claro, que con el tratamiento e indagando qué es lo que pasa de manera como muy profunda en su sentir y qué fue lo que esta situación le está, vamos, doliendo. Cuando el paciente hace un recuento de los daños, entonces se une con la materia. O sea, hay una unión de la materia del dolor somatizado con el dolor de lo que se siente, vamos, de algo vivido. Ya. O sea, pasa del dolor emocional al dolor físico como tal, ¿no? Porque al final, yo hace poquito daba una masterclass sobre el dolor y yo decía, o hablaba sobre el dolor y les decía, es que el dolor es importante en el sentido de que viene a mostrarte algo. O sea, si tú no sintieras dolor y pisas un clavo, pues sigues pisando y pisando y pisando hasta que ya no tienes pie, ¿no? Entonces, el dolor te está avisando algo, es como, ¡ey! Pero entonces estamos muy acostumbrados a estar de alguna manera como dopando el dolor, como cállate, entonces tomo alcohol, o los amigos, o el desmadre, o un chingo de trabajo, o lo que sea para no escucharte, no me interesa, o me tomo la aspirina, o me drogo para no sentir el dolor, en vez de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo dolor? ¿Por qué me duele la rodilla? ¿Por qué? A lo mejor es algo, como me decías el otro día, a lo mejor no estás usando los tenis adecuados, o sea, a lo mejor no es como que, ay, no te quisieron de chiquito y no lo has resuelto, sino puede ser algo tan meramente básico como eso, o de verdad algo que hay que voltear a ver. Y no podemos separarlos. O sea, me refiero a mi cuerpo con lo que estoy sintiendo. Si hay un desajuste de tipo apoyo plantar deficiente, arcos vencidos, pies planos, grado 1, grado 2, grado 3. O sea, ese es mi somatotipo, esa es la estructura de mi cuerpo.
Eso no lo puedo desvincular porque entonces hay un desajuste biomecánico que está generando una lesión o está generando un dolor. No lo puedo no ver, porque realmente al momento de hacer la evaluación del paciente, pues entonces hay que hacerlo de manera integral. Tiene una lateralización, tiene una hiperextensión, tiene una escoliosis, que eso es a nivel de la espalda, o en una dirección está proyectando hacia su derecha, hacia la izquierda, adelante, atrás. O sea, esa es la estructura, que esa es la materia, es el cuerpo. ¿Eso nos está causando un problema? Sí, porque hay un desajuste. Se puede corregir, sí, con la ortopedia, postural, la terapia, la rehabilitación, el masaje, el estiramiento, el yoga, ejercicios terapéuticos en alberca. O sea, el deporte en sí como salud puede ayudarnos. Ahora, si yo estoy viendo que hay en la estructura ya somatizado el dolor y que hay que resolverlo en la estructura de algunos de estos componentes, como lo puede ser un apoyo plantar deficiente y requiere algún tipo de plantilla o algún tipo de calzado en especial, se corrige, hay que corregirlo. Pero si en esta corrección hay inflamación, es diferente que si hay un impacto, una caída, un desgarro, ahí sí viene, sí, de lo que pasó en el hecho, tal cual, pero hay un origen. En la estructura es del que nací y tengo por ahí un desajuste, un desnivel, una lateralización. Eso la ortopedia y muchas otras áreas lo atienden. Pero si yo me desgarro, si yo me inflamo, si yo me irrito, ahí cambia, va mostrándose de manera distinta y podemos atender al paciente de manera más integral, más 360. 360. 360. Sí, wow. Oye, y cuéntame, ¿cómo usas el Healy? Porque sé que de Sí. entrada, digo, yo, por ejemplo, no estaba muy familiarizada con que eran dos cosas, ¿no? Como que confundía biorrehabilitación y bioreconocerte, pero sí, ya veo que son dos áreas. A veces el paciente, seguramente llegan con cuando ya traen dolor de me duele, quítamelo, Sí, ¿no? ya. Es típico de como niños somos, ¿no? Pero seguramente también habrá gente que llega contigo porque a lo mejor siente que tiene un patrón en su vida Sí. y de pronto a lo mejor es gente más consciente de no manches, no quiero que me vaya a dar algo, ¿no? Porque siento que ya traigo el patrón. Supongo que también llega gente así, pero considero, no sé, estoy inventando, tú me dirás si sí o si no, pues llegan cuando tienen el dolor, pero ¿en qué momento, si sí o si no, usas el Healy y con qué objetivo? ¿Cuál es tu objetivo al usarlo? Bien, la herramienta es muy buena. O sea, tiene un alcance muy, muy grande, un espectro muy grande. Solo que ahí estamos hablando de otra esfera o de otro escenario que está, sí, involucrando a mi cuerpo, porque Healy analiza todo lo que estamos nosotros eh, percibiendo y sintiendo. Y bueno, estamos atendiendo el origen de la lesión, que no me doy cuenta que se puede repetir como te mencionaba, cada 15, 30, 6 meses o un año. Esto es un biociclo, pero ya vamos a ingresar una herramienta que trabaja en un aspecto muy de vibración. Entonces nosotros generamos y somos vibración. Exacto. Ajá. Y Healy, entonces cuando una vez atendemos o atiendo al paciente de su dolor, de su inflamación o lo que te mencionaba, una estructura que hay que darle algún tipo de órtesis con una plantilla para corregir la materia, vemos el origen y al final ingresa Healy en mi consulta. Ese es el que entra al final, porque entonces, si yo no resuelvo el problema de un apoyo plantar deficiente, el problema va a estar somatizándose todo el tiempo. Si no lo corrijo de esta manera y entonces viene el primer cambio de este proceso en donde debo hacer un cambio de manera profunda en el día 15, después de la lesión o antes de la lesión, entonces estamos hablando de que ya se somatiza, tengo un problema de estructura y Healy en una etapa 3 o 4 puedo ingresarlo porque entonces voy a poder ver qué es lo que nos está arrojando como diagnóstico para reforzar el tratamiento. Hay algo bien importante y muy importante bajo mi percepción y mi entendimiento, es de que no podemos alterar de manera como muy
de primera instancia algo que está muy profundo, demasiado profundo, que el equipo puede lograr identificarlo, porque el paciente entonces se puede sentir muy expuesto. Ujú. Entonces, al momento de que el paciente se siente expuesto, lo que va a hacer es retraerse. Ujú. Entonces, cuando nosotros somos expuestos, entonces tenemos miedo a decir las cosas, qué es lo que está pasando, que se enteren de mi vida, Ujú. que se enteren de lo que yo estoy sintiendo, porque no puedo resolverlo y quizá tenga pues un patrón aprendido de machismo o un patrón aprendido de los hombres no lloran y no pueden, o bueno, en algún otro caso, ¿qué estás haciendo ahí si alguien te golpea o cosas de estas que son delicadas? Ya estamos hablando de 3 esferas Ujú. que Ujú. nos hacen el 360. Ujú. Entonces, lesión, cuerpo. Ahora, los biociclos cada 30, cada 15, 30, 6 meses, un año, y Healy entra en la última fase. Porque Ujú. si no, el paciente lo primero que va a hacer es, estoy expuesto y me alejo, me cierro, ya no puede intercambiar tanto este flujo de energía o ese flujo de información para elaborar el expediente y atenderle de manera integral Ujú. y tomar los 360 grados para que entonces sane. Ujú. Y el proceso de evolución de un tratamiento es más rápido. Ujú. Ujú. Solamente que sí tenemos que estar como muy conscientes Ujú. y muy abiertos de que nosotros como fisioterapeutas tenemos esta herramienta, la cual nos puede ayudar muchísimo cuando entendamos que es parte de un todo, De un todo, de un exacto. todo. Fíjate que me llama mucho la atención que tú lo uses al final. Hoy Ujú. precisamente, hablando con un terapeuta, bueno, un coach, tuve una entrevista en la mañana y fue bien curioso porque le hice una demo de Healy. Ujú. No fue propiamente una terapia, no fue propiamente un coaching, no, o sea, era como, mira, te estoy enseñando aquí, ahí es tus análisis, está la parte, se impactó muchísimo cuando vio, por ejemplo, Sí. el aura, o sea, de verdad el aura, y la verdad es que, bien lo dices, a veces salen cosas Sí. muy íntimas al grado de como, no estoy tan seguro de que quiero que cualquiera vea esto, ¿no? Exacto. Pero fue muy curioso porque yo le decía a él tiene clientes en diferentes partes del mundo y yo le decía, es que no sabes la herramienta tan poderosa que puede ser, solo ojo, no se trata de, si por ejemplo, llegas por primera vez conmigo como mi paciente o como mi cliente en el caso de coaching, ¿no? Y de pronto te arrojo cosas súper severas, cosas que a lo mejor tu mente ha guardado y como, no, o sea, eso no pasó, o sea, como, o sí pasó, pero como que no me, o sea, como que lo que hace muchas veces es que efectivamente mejor no me abro, me siento vulnerable, pero entonces yo le decía que lo que yo hago, porque yo sí uso mucho el Healy en un inicio, pero no necesariamente, claro, la persona sabe que voy a usar la herramienta, no es como que acá atrás bambalinas, o sea, porque no se debe hacer eso, ¿no? Debe haber este consentimiento, porque al final estás entrando a lo que es, hasta la cocina de su casa, su energía. Pero a mí lo que Healy me da de repente es información muy importante. Por ejemplo, en el caso de una chica que estoy tratando, ella tiene un rollo poderoso, pero en negativo, porque el poder también puede ser para el otro lado, que ella misma se está poniendo el pie y de pronto es una mujer más o menos de mi edad, ya en middle age, ¿no? En donde ya está como que los hijos ya grandes, pero entonces quiere hacer algo, pero entonces nunca ha trabajado bien, pero entonces no sabe qué hacer, pero entonces está certificando quién sabe qué. O sea, de pronto hay una falta de amor propio súper severa que digo, hay cosas que son muy evidentes, pero en el caso de ella no es tan evidente. Aparentemente por fuera está muy bien. Y a la hora que hago el diagnóstico con Healy y me sale toda esta información, es como que le diga, mira qué mal estás, híjole, ve lo que dice Healy. No, pero a mí sí me da ciertas, por ejemplo, en mi caso particular, que me enfoco mucho en el entrenamiento mental, me da como una idea muy clara de qué ejercicios puedo yo ir sugiriendo o poniendo, hasta rituales, ¿no? O sea, en las noches te vas a agarrar este aceite esencial, que por ejemplo ya sabes, los aceites esenciales también tienen vibración, y te vas a oler tal aceite esencial, tal mezcla, tal cosa, vas a hacer respiraciones, vas a escribir quién sabe qué cosa, le pongo por ejemplo, pues ciertos ejercicios que van haciendo como cambios, pero esa información no se la doy propiamente a ella, así como que toma, ¿no? Entonces siento que
ya a lo mejor cuando ya estás más integrado con el paciente, que a lo mejor es su tercera, cuarta, que ya tiene mucha confianza, que ya casi son compas, ¿no? Exacto. Ya es como que, a ver, aquí a calzón quitado, mira lo que está, ¿cómo ves? Y entonces el paciente sí te ayuda un poco a completar la foto, ¿no? Exactamente, es por eso que no lo utilizo de entrada, porque al paciente hay que quitar el dolor. O sea, realmente recuerdo a mis profesores decían, chicos, en verdad cuando ustedes tengan a un paciente, lo más importante es quitarle el dolor. Entonces hay que atenderle de manera como muy, pues como muy clásica, bajo el concepto de lo que es el tratamiento de una lesión, o muy, vamos, como muy el ABC. Sí, y a ver, y fíjate, tú eres realmente un terapeuta o fisioterapeuta atípico, porque yo no sé si sea la edad o qué onda, pero a mis casi 48 años conozco, a veces digo, demasiados fisios o personas o masajistas, entonces digo, no sé si soy yo que me encanta este tipo de cosas o me he lesionado lo suficientes veces como para ir, pero nunca me había encontrado con alguien, es más, yo que manejo pues medicina para el dolor, Gili es uno de ellos, los parches son otra cosa, ¿no? Que también funciona muchísimo con el dolor. Pero de pronto les platicas y es como, no, o sea, yo tengo mi técnica, yo le hago el masaje, sí, pero un ratito y tienes a este güey 10, 20 días después contigo porque no lo curaste. De hecho, conozco personas que tienen técnicas, o sea, por ejemplo, hay personas que manejan esta como tipo acupuntura, pero que no es acupuntura propiamente, que nomás es como para destrabar, meten la aguja. ¿Función seca? Ajá, esa que funciona. Sí, funciona. Muchísimo, sí, ¿no? Claro. Pero de pronto la tendencia de la persona a vivir, a experimentar, a recordar, a bla, 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 o sea, este patrón lo repites y ahí lo tienes un mes después. Sí. Y es el cuento de nunca acabar. Pero cuando de repente les hablas de que, oye, y no te... No, o sea, como que eso, ¿cómo? O sea, yo digo, ¿cómo? Eres el primero de verdad que de pronto sí se apropia de esta, no que se apropia, que se atreve, que se clava en este rollo y no eres así como dentro de tus colegas el loco patito feo, raro. ¿Sí? Sí lo somos. O sí lo somos. Sí lo somos. Sí, ¿verdad? Cuando rompemos el patrón común, entonces somos como los extraños, ¿no? Los raros, el patito feo. Pero seguimos adelante porque ya tenemos o traemos como esa misión. Una vez que nosotros identificamos que si somos fisioterapeutas o cualquier otro tipo de profesión que realmente te apasione, esa es tu misión. Estoy totalmente de acuerdo. Pero esto siento que cuando nosotros encontramos lo que nos gusta hacer y aparte podemos ingresar a algo que a lo mejor a la mayoría todavía les cuesta un poco de trabajo entender que no solamente estamos habitando nuestro cuerpo, entonces podemos ir cambiando como esta dirección. Quizá nos toque ser como puntas de lanza. Y sí, no lo dudo que seamos, pero ya hay más expansión, ya hay más como conocimiento, solo que hay que quitar todos estos patrones aprendidos. Sí, claro. Y respetemos a los que quieran estar ahí, muy válidos, porque afuera de mis colegas son muy buenos, pero siento que entonces nosotros estamos abarcando y tomando a esta esfera que está buscando un nuevo despertar. Exacto. Y tenemos todo el conocimiento y las herramientas para poder nosotros llevarlos por ahí. Exacto. Entonces sí entiendo que ellos están ahí, qué bueno que están ahí, seguimos siendo parte, pero nosotros estamos tomando esta nueva era de cómo sanarnos. Exacto. Una nueva era de cómo sanarnos. Exacto, me encanta, una nueva era de cómo sanarnos, una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Yo siempre he pensado que la medicina tradicional en muchos sentidos, de pronto como que hay un incendio y entonces lo que hace es, vamos a cortar los cables del incendio, ¿no? Y dices, pues sí, pero el incendio ahí sigue. Exacto. Entonces, de pronto, no sé si te pasa, pero cuando la gente va, por ejemplo, a la homeopatía y dice, ay, no, a mí no me gusta ir al homeópata porque me siento peor. Pues claro, el homeópata no necesariamente, digo, habrá cosas que te ayuden a bajar la fiebre y así, pero va más a la raíz y es ese, o sea, destapa la caja de Pandora, sale la cochinada y entonces es cuando realmente sanas, ¿no? Y acabas de mencionar algo muy importante. Dentro de lo que es el tratamiento de la rehabilitación en sí, hay una fase pico.
después de haberse aplicado el tratamiento, hay una fase pico, hay una fase muy grande en donde el cuerpo recibe todo este beneficio meramente físico, meramente de rehabilitación, que pasa más o menos dentro de las primeras 4 a 6 horas. Entonces después desciende. Hay quienes dicen, bueno, fui al fisio, me atiende la lesión y me duele más. ¿Por qué? Porque el procedimiento fue, uno, bien aplicado, la zona afectada y reacción al estímulo. Eso es meramente físico. Lo mismo ocurre como mencionas. La flor de Bach o algún tema tipo más cerval, claro, si va a moverse, entonces se empiezan a como a conflictuar tal vez, y entonces puede moverse la emoción como potencializada, que esa es su función. Claro. Entonces sienten más tristeza o más, oye, estoy más irritable, claro, porque entonces fue un tema físico, sino emocional. Entonces dicen, oye, Elio, pues sí me sirvió el tratamiento muchísimo, pero ¿por qué me duele un poquito más que porque se trató? Porque se atendió. Exacto. Y puede pasar en ese lapso de tiempo, que es la parte más alta del tratamiento, y desciende. Pero cuando entonces hacemos el 360 y vemos de la parte interna de lo que al principio no se sintió tan expuesto y puede compartirnos, también se mueve. Pero esto ocurre en las primeras 72 horas. Uno ocurre en la materia en de 4 a 6 horas, después de haber aplicado el tratamiento, y el otro ocurre en las primeras 72 horas. Se sienten, no del dolor, se sienten más irritados, se sienten más tristes. O hasta más cansados. Más cansados. Cuando están reparando es más cansado. Esa es la palabra correcta, cuando están reparando, tanto físico como emocional. Solo esa diferencia tiene entre uno y otro. 6 horas y el otro tiene por 72. 72. Ajá. Oye, y cuando usas el Healy en esta última fase, sí. ¿Qué análisis usas? Esa es una pregunta, y la otra pregunta es, quisiera preguntarte, el Healy, la parte del dolor, la parte de los electrodos, específicamente de los electrodos para el dolor, de ciática, de claro. Cabeza. Yo estoy impactada, a mí varias veces me ha quitado dolores de cabeza en minutos, o sea, en minutos que dices, ¿qué pastilla ni qué pastilla? He visto dolores de ciática también súper potentes. Dolor de muelas, tuve un problema como de bruxismo, depresión, ansiedad. O sea, sí he visto toda esta línea de dolor, se llama dolor estimulación o algo así, este grupo de programas. ¿Cuándo los usas? Los usas, si la persona llega con dolor, sí puedes poner algo así como para dolor, y luego usas el Healy al final, ¿qué análisis o qué cosas haces con el Healy? Estamos hablando de escenarios que son diferentes, pero que pertenecen al mismo. Bien, cuando llega con dolor, la fisioterapia o los equipos de la fisioterapia en específico manejan diferente tipo de corriente o potencias o impulsos o diferente tipo pues los equipos son programados por estos ingenieros que saben cómo aminorar estos síntomas del dolor. Esos son meramente físicos y se utilizan en la rehabilitación. Healy, o en este caso los electrodos o los protocolos que tiene para el dolor, sí funcionan, claro que sí. Son diferentes tipos de frecuencia o de corriente eléctrica, porque uno lo genera directamente al conectarlo, la corriente de lo que es un equipo de rehabilitación, a la luz, y este lo genera, bueno, si una pila, un equipo que se carga o que tiene otro tipo de potencia. Entonces lo utilizo si es una lesión meramente física y hay que atenderle con el equipo de rehabilitación, ese es el correcto. ¿Sí? Cuando voy avanzando y esto va haciendo un buen efecto en el paciente y claro, ya tiene más movilidad, ya no hay tanta inflamación, ya se aplica un ultrasonido para desvanecer o reparar un tejido de lo que tiene que ver con ese caso en específico, que no lo maneja la microcorriente de lo que hace Healy. Healy tiene otros programas que funcionan, sí, muchísimo, y tú me preguntas en qué fase lo utilizo, cuando está abierto el paciente. Ahí lo introduzco. Es una manera de cómo ya no va a replegar, ya no se va a sentir vulnerable. Y entonces tenemos un mayor efecto. Y ahí, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Bioresonancias? ¿O haces haces la bioresonancia para ver qué te sale
con qué programas está vibrando la persona y entonces le ponen las microcorrientes o le haces un análisis de aura o le haces un análisis de coaching o qué haces. Primero, dependiendo de cómo llega. Si es por una lesión tal cual, entra por el protocolo de rehabilitación. Y cuando lo quiero complementar, entonces ahí veo cuál es el de todos los programas, es el que puede también impactar del otro escenario como muy emocional. Porque si es, bueno, espalda, porque sí tiene ese protocolo Healy de espalda. Entonces podemos, si es meramente físico, porque tiene una hernia de disco o se cayó en ese momento y la sentadera fue la que impactó sobre la superficie, se le atiende primero con ese porque tiene ciertas características específicas de lo que fue una lesión. Cuando avanza el paciente y él se va abriendo, lo puedo reforzar con este otro protocolo que maneja la microcorriente de la rehabilitación, sumándose al equipo de la lesión en sí, que lo hace Healy. Protocolos solamente que vayan reforzando directamente a la materia. Ok. Que sí los tiene, la microcorriente. Pero la fuerza lo toma la rehabilitación. Ajá, ok. Si el paciente viene con un dolor, no de una lesión, no se cayó, no, que empieza con el bruxismo, apretar los dientes, la microcorriente va a ir directamente a trabajar de esta manera como más profunda, más hacia adentro, más hacia lo de el ser o sentir, no mi materia. Entonces utilizo unos protocolos sí directamente de rehabilitación y otros protocolos directamente con la microcorriente de Healy. Okay. Los voy complementando. Ok. ¿Y nunca haces entonces bioresonancia? Las bioresonancias las utilizo cada que entonces un biociclo se va acercando. Ya. Eso va cambiando. Eso cambia. Entonces. Y ya entonces Healy te da esa información. Y hago el 360. Como lo haces tú. Hago el 360. O trabajo las 3 esferas. Cuerpo, mente y espíritu. Igual. Ajá. Solo que, pues bueno, es una rehabilitación integral. Ajá, wow. Ajá, de esa manera. Qué padre, la verdad es que me da muchísimo gusto encontrarme con personas que vean esto, ¿no? Que vean la foto completa, porque la verdad es que necesitamos, pues no somos solamente un órgano, no solamente somos un músculo, no solamente somos unas emociones, o sea, no solamente somos pues cosas separadas, somos muchos cuerpos. Sí. Y la verdad es que creo que es momento de que más y más interesados en la salud emocional, mental, física, realmente integren todo, ¿no? Porque luego los espirituales es como, no, el cuerpo no existe. No, güey, pues en esta realidad sí existe, pues. O sea, sí, a lo mejor sí somos energía, sí somos información y todo, pero ¿qué crees? Estamos manifestados y pues también tenemos que vivir una buena vida. No se trata de, ay, bueno, pues es que como no existes, pues que te chingues. No. O sea, al final es cómo le vamos a hacer para estar bien y pues qué padre podernos encontrar con gente como tú. ¿Verdad? Que nos encontramos entre nosotros. Sí, la verdad es que sí, me da muchísimo gusto de verdad tenerte pues entre nosotros. Gracias por esta entrevista. Espero que no sea la última. Bueno, más bien estoy segura que no va a ser la última porque me encantaría que Juan Carlos también platiques con él de yoga y de otras cosas. Sí, claro. Y pues muchas gracias de verdad por tu apertura, por tu energía, por estarnos empezando a tratar a nosotros con objetivos muy claros y concretos. Luego vamos a ver los resultados de nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces creo que esa parte está padre. Interesante. Y bueno, ¿qué nos dirías, ya para despedirnos? ¿Qué consejo le darías a la gente para vivir mejor en el ámbito físico? Físicamente, o sea, para físicamente sentirse bien. A ver qué dice un fisio, muchachos. Porque es como, ¿qué consejo? Y claro, podrías dar miles de consejos. Sí, yo te puedo asegurar desde tomarte un jugo verde en la mañana, no sé, o sea, pero a lo mejor uno de los muchos consejos que tú pudieras darnos para vivir bien físicamente en la materia, ¿cuál sería? Pues considero que hacer los cambios, realmente hacer un cambio de patrones de conducta, un cambio de paradigma, porque si una vez que podemos integrar todo esto, que lo tenemos como herramienta y podemos hacer y expandir nuestra mente, vamos a poder impactar directamente al físico. Creo que antes estaba, y me incluyo, trabajando en dirección opuesta. Primero el físico, claro. El físico y el físico. Ahora no, creo que el consejo sería expandirnos, abrirnos, hacer cambio de paradigma
trabajarlo desde acá y que impacte directamente a mi salud. Súper, Creo que por ahí qué buen consejo. Yo también creo que a veces Sí. trabajamos al revés, ¿no? Queremos cambiar el resultado cuando en realidad es más fácil si cambiamos el pensamiento, y entonces el pensamiento correcto va a generar las emociones correctas, las acciones correctas y el resultado correcto. Entonces, ¿y cómo lo pueden lograr? Pues ahora sí que busquen lo que más se acomode y vibre con ustedes, ¿no? Para muchos es Healy, para otros es terapia, para otros es neuroescritura, para otros es vicio, claro. Para otros, o sea, puede ser lo que se acomode a ti, pero empieza a hacer algo por ti y empieza de verdad, sí, porque luego de pronto es que cambien, pero la gente dice, ¿y cómo cambio? Porque la gente no sabe lo que no sabe. Entonces, si no sabes y crees que estás bien, pero no tienes los resultados que quisieras tener, yo te aconsejo que comiences a preguntarte, a cuestionarte si eso que haces y vives te hace feliz, si eso que haces y vives o ese resultado que tienes es tuyo o alguien más lo metió en tu cabeza. Solo cuestiónate, no hay nada bueno ni malo y la vida es bien corta, así que vamos a conectar con nuestro poder y con nuestro bienestar 360 para vivir una vida increíble. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye. Bye.